Continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Después de todo el resumen informativo que tuvimos al mediodía, seguimos también viéndonos a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo. Ahí ustedes se conectan con nosotros, nos envían sus mensajes. Veo el chat supremamente activo, la gente hablando mucho. Ana Osorio Restrepo, Alejandro García, David Beltrán, Ángel Arturo Franco, aquí hablando con nosotros, enviándonos sus mensajes. David Beltrán, Lady Rodríguez, María del Carmen González, Antonio Chaverra, Ángel Arturo Franco Ramírez. Mejor dicho, a todos un saludo muy especial. Estaba tratando de leer los nombres de todos aquellos que están conectados con nosotros a esta hora y están mandándonos preguntas y comentarios a través del chat. Estamos empezando Semana Santa y a pesar de que los congresistas se fueron de vacaciones, como se fueron de vacaciones, nos dan un momento para pensar sobre las grandes reformas que se están tramitando en el Congreso de la República. Porque grandes reformas que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esas grandes reformas hace que, Ana Cristina, ¿se le mide a ser de congresista, a explicarle a los oyentes como congresista lo que se busca aprobar en el legislativo, o no se le mide? Lo que pasa, Camila, es que yo creo que son tantas las reformas que hay que dividir por UTLs, es decir, veo muy difícil que un solo congresista los llamemos y nos pueda decir la cantidad de información o nos pueda explicar la cantidad de información y además la manera en que se está procesando, porque solamente lo que pasó el viernes con la reforma de la salud ya es bastante difícil de entender. Yo creo, Camila, que nunca habían sido tan importantes las UTLs en este momento, porque precisamente esa es la premisa de Gustavo Petro, pues llegar a cambiar, pero esos cambios todos a la vez pues están creando digamos un problema en la confusión de entender tantos y que todos estén, y que además esas reformas estén tan concentradas en la Comisión Séptima. Bueno, pues entonces usted puso un ejemplo perfecto, que es el de la reforma a la salud, que es la que nos tiene hablando desde el viernes pasado por cuenta de cómo se radicó y de cómo logró el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues coger a ciertos congresistas de partidos que habían dicho que no apoyaban esa reforma. Entre ellos, Camilo Ávila, representante del partido de la U, que lo tenemos conectado con nosotros a esta hora y que es muy importante escucharlo porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Representante Ávila, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo aquí conectado hoy con Blue Radio. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Pues muy bien, representante, y usted siendo una de las noticias a nivel nacional. No sé si usted como representante a la Cámara, le voy a preguntar algo anecdótico, simplemente su nombre había sido tan noticia nacional como ha sido desde este viernes. Primera vez. Por primera vez, por eso le pregunto. Óigame, representante, ¿es la primera vez que usted llega al Congreso de la República o usted ya había estado en el Congreso antes? No, primera vez que aspiro a un cargo de elección popular. Ok, representante, ¿por qué razón, si el partido de la U al que usted pertenece, usted es representante, ¿por qué departamento? El departamento del Baupés. Usted es representante por el departamento del Baupés, partido de la U. La doctora Dilian Francisca Toro, quien es la presidenta del partido de la U, desde la semana pasada venía anunciando y en entrevistas con medios de comunicación diciendo que esa colectividad no apoyaba la reforma a la salud, que no estaban de acuerdo, que habían puntos que habían planteado que la ministra Carolina Corcho no les puso dentro del texto, y de repente sucedió lo del viernes, que usted sí estuvo ahí en el texto. ¿Por qué razón? No, realmente pues veníamos trayendo una discusión del articulado, pues tratando de incluir algunos artículos, viendo pues todo en favorabilidad de la salud de los colombianos. El viernes tuvimos la oportunidad de reunirnos con los ponentes, estudiamos hasta el último momento la ponencia. A mi criterio creemos que quedó incluido la mayor parte de los puntos de los cuales los partidos estábamos insistiendo en que quedaran en la ponencia. Yo, sí, en nombre pues de mi partido, la doctora Dilian no estaba presente, yo no pude tener comunicación con ella, pero pues los ponentes somos nosotros y esa es una pues de nuestras labores legislativas que tenemos al ser elegidos. Yo tomé la decisión de firmar
La ponencia, a mi criterio, estaba en la mayoría de los puntos, llegamos a un acuerdo con los partidos de que los puntos que quedaran faltando los íbamos a trabajar en la comisión a través de proposiciones. Es un acuerdo que quedó plasmado y que quedó ya organizado con todos los partidos, tanto de gobierno como los otros partidos. Representante, pero entonces, ¿cómo explica usted o cómo nos explica a todos? Porque estamos tratando de entender esa reacción que tuvo a través de su Twitter la presidenta de su partido, del partido de la U, Dilian Francisca Toro, y en medios de comunicación, donde dice que usted a título personal firmó la reforma a la salud y que no lo consultó directamente con ella y con el partido. ¿Por qué razón? Si normalmente esas son las dinámicas de la ley de bancada. Eso fue lo que dijo ella el viernes. ¿Por qué usted no lo habló con su colectividad? No tuvimos comunicación con la doctora Dilian, ella creo que estaba de viaje, no pudimos comunicarnos en todo el día, pero sí tenía yo la facultad de revisar y de trabajar en la ponencia y que los artículos por los cuales estábamos trabajando y que quedaran incluidos, a mi criterio, quedaron la mayoría incluidos. Okay. Por eso tomé la decisión. Y además, todo el mundo ha hablado de la reforma a la salud, todos están de acuerdo en que necesitamos un cambio y que necesitamos una reforma. La ley no ha sido aprobada todavía, apenas llevamos la discusión al escenario de la Comisión Séptima. Esperamos que ahí en la discusión de la ponencia, pues ninguna ley sale como entra. Esperamos que a través del trabajo y las proposiciones todos los partidos puedan presentar las proposiciones que quieran y podamos sacar la mejor ley que le sirva a los colombianos. Mire, usted acaba de mencionar la Comisión Séptima, y la Comisión Séptima los colombianos tenemos que aprender a conocerla y a conocer sus integrantes, así como lo tenemos que conocer a usted, representante Ávila, porque la Comisión Séptima, tanto de Cámara como de Senado, pues va a tener mucho poder en este Congreso durante 4 años, porque es ahí donde se están llevando a cabo las reformas más importantes que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Por ahí están entrando reformas fundamentales como esta, como la de la reforma a la salud. ¿Usted cómo terminó en la Comisión Séptima? ¿Por qué usted terminó en esa comisión cuando se hicieron las reparticiones de mesas directivas y de composición de las cámaras? Yo vengo de un departamento de la Amazonía que se llama el departamento del Baupés, donde el 95% de la población somos indígenas. Yo siempre quise estar en esa comisión, gracias a Dios en la repartición de las comisiones, pues tanto pues por los votos como por la solicitud propia pudimos llegar a la comisión, pero siempre pedí que estar en esa comisión donde podamos trabajar los temas importantes que les sirvan a mi departamento, que es uno de los departamentos más olvidados. Representante Ávila, pero se habían presentado o se habían planteado una serie de líneas rojas antes del viernes y habían sido públicas esas líneas rojas entre las cuales de las cuales se había manifestado el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U. ¿Qué pasó con esas líneas rojas entonces? No, le pongo un ejemplo, el tema de los fondos. Logramos que el tema de los fondos en la ponencia, esa burocracia toda se pudiera quitar. Que llegamos a un acuerdo que fueron los fondos cuentas, llegamos a un acuerdo de que las gestoras iban a ser administradoras. Estos acuerdos ya se habían hecho y quedaron impresos en la ponencia. Quedamos pendientes de unos puntos por debatir allá en la ponencia, los cuales esperamos organizar a través de proposiciones. Oscar, y yo tengo después de Oscar. Sí, pero mire, representante Ávila, en Colombia se aprobó la ley de bancadas con la Constitución después de la Constitución del 91, precisamente para acabar con el lentejismo en el comportamiento de los congresistas, en el menudeo de las leyes de parte del gobierno con cada uno de los congresistas, que es exactamente el fenómeno que se está presentando en esta oportunidad, cuando ya existe una ley de bancada que es la que le permite a los partidos votar de manera colectiva, de acuerdo a las directrices de las directivas del partido. En el caso suyo, la doctora Dilian Francisca Toro. Entonces, este comportamiento individual, personal, de manera, en el caso suyo, como representante de la Cámara, pone a pensar al país sobre de qué sirve la ley de bancadas si cada congresista se va a comportar de manera individual. Es decir, no tiene ningún sentido, digamos, la ley de bancadas que, entre otras cosas, representante establece sanciones para aquellos congresistas que se aparten de las directrices de los partidos a la hora de votar. No, mira, la directora, tenemos nosotros una bancada conjunta para el día martes. Yo en este momento, el día que firmé la ponencia, no tenía ningún documento escrito donde me impedía firmarla.
teníamos unas líneas, estábamos trabajando sobre las líneas y sobre el articulado. Yo no, como no tuve comunicación con la directora, por eso tomé la decisión, pero en ningún momento tuve un documento de parte del partido donde me impidieran firmar la ponencia. El día martes tendremos reunión con la bancada, ya tomaremos las decisiones allá en bancada de lo que va a pasar. Claro, pero usted, representante, después de firmar la ponencia y después de las declaraciones de la doctora Dilian Francisca Toro, ¿usted no ha hablado con nadie de su partido? ¿Nadie de su partido se ha comunicado con usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la imagen que queda sobre lo que sucedió el viernes es que el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, el doctor Alfonso Prada, pues iban a empezar a negociarlos a ustedes uno por uno. Y usted dice, el Baupés es uno de los departamentos más olvidados de Colombia. Cierto. Entonces, el imaginario que tiene la gente en la cabeza es, se sentó Prada con el representante Ávila, le dijo, mire, representante, tenemos esto que le puede servir a su departamento, el departamento del Baupés. Si usted nos ayuda con la radicación de la reforma en la Comisión Séptima a la que usted pertenece, a pesar de que su partido no esté de acuerdo, vamos a favorecerlo con ciertas cosas para su región. Eso es lo que la gente tiene en su cabeza. No. Por eso mi pregunta es, después de que usted la radicó... Eso no es lo que la gente tiene en la cabeza. Yo creo que es lo que también de pronto les han vendido a la gente. Yo en ningún momento tuve la oportunidad de sentarme con el ministro Prada. De hecho, hemos estado recorriendo el país en las audiencias públicas que la misma comisión aprobó con una proposición en la comisión. Hemos estado trabajando, hemos estado recorriendo el país, escuchando las necesidades de la gente del cambio de la reforma. Y pues también te quiero dejar como mensaje, yo pertenezco a un partido que es un partido de gobierno. Yo creo que nosotros en este momento somos partido de gobierno. Y no nos hemos salido de ahí. Y en el caso en el que haya esa reunión que usted dice que se tiene que dar el espacio natural de discusión y la mayoría de sus compañeros dicen que no hay que apoyar esta reforma a la salud, ¿usted, pues, supongo, votará en contra o en ese momento qué haría usted? Yo estoy de acuerdo con en que debe haber una reforma. La mayoría estamos de acuerdo en que debe haber una reforma. Si en la ley de bancadas dicen que en la reunión se decide de que la reforma no va, pues tendremos que decir que la reforma no va. Pero pues la bancada es la que manda. Pero representante, si la bancada es la que manda, es que ayúdeme a entender porque estoy un poquito confundida. La bancada es la que manda y usted dice, nosotros somos partido de gobierno, y eso yo lo entiendo a usted porque uno con el partido de la U le parece rarísimo que sean partido de gobierno y entonces que se apoyan la reforma, que no la apoyan, que sí están, que no están. Ha sido abierto que el partido de la U ha dicho que no va con esta reforma a la salud desde la semana pasada durante varios días. ¿Usted por qué asumió que sí iban con esta reforma que presentaron? ¿Qué lo llevó a usted a pensar que sí iban? En el articulado pudimos incluir la mayoría de los artículos que el partido estaba, de las líneas que el partido pide que vayan incluidas en la reforma. Y llegamos a un acuerdo, lo que te digo, con los partidos, de que lo que no estaba se iba a manejar a través de proposiciones. Y hasta el momento... Adelante, Ana Cristina. Perdón, Camila, esta mañana el congresista Yepes del Partido Conservador dijo en los micrófonos de Blue Radio que quienes no apoyaban, o dio a entender pues que quienes no apoyaban este proyecto pues eran protectores de las EPS. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación sobre sus compañeros congresistas? Que creo que pues todo el mundo está preocupado. Entendemos que este es un tema demasiado importante. La salud de los colombianos es en este momento el tema más importante que creería que todo el mundo debería preocuparse por ello. Pero creo que la gente está preocupada porque no volvamos al pasado, más no porque estemos protegiendo aquí el sistema actual de las EPS. No, queremos es no dar un paso, no queremos cometer un error y volver al pasado de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido hace 30, 40 años. Representante Ávila, usted dice, como muchos han dicho, que se quiere mejorar el sistema de salud, y es cierto. ¿Cómo lo va a mejorar esta reforma? Que usted dice, oiga, nosotros sí vimos, o yo interpreté desde el partido de la U, que sí estaba acorde a lo que nosotros veníamos planteando en reuniones de la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo mejora, en resumen, esta reforma que presentaron el sistema de salud en Colombia? Yo espero que la reforma le sirva a los departamentos que son los más dispersos, ¿no? El tema de la atención primaria es importantísimo. Le pongo un ejemplo como mi departamento, donde tenemos más de 240 comunidades indígenas, todas dispersas.
no tenemos atención primaria continuamente. Creo que esta reforma sí le sirve a un departamento como el mío. Estoy completamente seguro de eso. ¿Y para usted no hay líneas rojas entre lo que propone como reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro y lo que plantea su partido, el partido de la U? Porque justamente por eso es que la directora de su partido, Dilian Francisca Toro, dice que no respalda por ahora esa reforma, la del gobierno, porque existen unas líneas rojas que no han sido incluidas en el texto. Y algunas se incluyeron, por eso les estoy diciendo, algunas se incluyeron y las que no se han incluido se trabajarán allá tras proposiciones en la comisión. Pero claro que algunas se incluyeron. Igual, como les digo, la ley no está aprobada, la ley todavía no está aprobada. La sacamos de donde estaba el cajón a llevarla al debate, a llevarla a la comisión, donde debe ser importante. Claro, representante, sin duda que todavía no está aprobada, pero es que esto que pasó podría seguir sucediendo. Pueden ser simplemente las dinámicas que se están llevando a cabo en el Congreso de la República. Usted dice, esta reforma sí va a llevar a departamentos como el mío, como el departamento del Baupés, a regiones apartadas, salud. Pero esa reforma para llevar esos recursos de la salud a regiones como la suya necesita hacer transformaciones como las que plantea la ministra Carolina Corcho en el proyecto, en la reforma que usted sí firmó para su radicación, que trae, claro, entre otras, un cambio estructural del funcionamiento de la CPS, un cambio estructural en el manejo del presupuesto de los dineros de la salud, etcétera, etcétera. No, ¿usted claro se lo estudió, ejemplo, se lo leyó completo? Mira, estamos en la bancada, quedamos de hablar un tema que es el tema de hay que hacerle un estudio profundo al tema de la UPC, por ejemplo, que eso lo vamos a trabajar en la comisión. Ese tema es fundamental. O sea, el aseguramiento social quedó incluido, que es lo que siempre hemos peleado todos. Representante, usted dice que no se reunió con el ministro Alfonso Prada. ¿Con quién se reunió usted del gobierno el viernes de la semana pasada? El viernes estábamos en Arauca, si no me falla la memoria, en una audiencia pública. ¿Era el viernes? ¿O el jueves? El jueves. Sí, señor. El viernes terminamos de discutir la discusión en el Congreso de la República con los ponentes. ¿Y con quién habló usted del Congreso? ¿Y con quién habló del Gobierno Nacional, representante? No, con el Gobierno Nacional no hablé con nadie. El viernes con la ministra Carolina tuvimos la oportunidad de vernos en Arauca en una audiencia pública que estuvimos allá escuchando a la gente. O sea, usted habló con la ministra, o sea, quien lo convence a usted de firmar es la ministra Carolina Corcho. No me lleves a eso, que no me conviene. No, lo tengo que llevar porque estoy tratando de entender las dinámicas del Congreso actuales y por eso le pregunto, representante. Es decir, ¿usted lo convence la ministra Carolina Corcho en Arauca? Ahí es donde usted habla con ella. ¿O cómo? ¿Con quién hablamos? Tuvimos una reunión en Arauca con la bancada de la comisión, escuchamos la gente en Arauca y en representación del gobierno estuvo el señor superintendente y la ministra. O sea, usted estuvo con el superintendente y con la ministra Carolina Corcho. Y usted, como representante del partido de la U. En una audiencia pública, en una cancha, en un colegio. No, claro, entiendo, pero ahí se encontraron y ahí uno puede hablar de todo. Se toma un tinto no porque qué calor, una gaseosa, y puede hablar con la ministra y con el superintendente. Ministra que obviamente pues está adelantando su reforma y la quiere tramitar en la Comisión Séptima y de hecho la radica en Comisión Séptima de la Cámara porque sabe que tiene mucha más opción en la Cámara que en el Senado, porque en el Senado, en la Comisión Séptima se le cae la reforma. Ahí usted habló con la ministra en Arauca, representante, y habló de la firma suya en la radicación del proyecto. No, señora, no hablamos nada de la firma de la ponencia. ¿Se vieron y no hablaron del proyecto? No, estábamos escuchando a la gente. Bueno, pues es el representante Camilo Ávila del departamento del Baupés, que además es el representante del partido de la U, que firma la ponencia y que su partido dice que no lo coordinaron con ellos para que estuvieran esa rúbrica en ese documento. Una última pregunta, señor Ávila, y creo que ya se la he hecho, pero se la voy a repetir. Usted no ha hablado con nadie de su partido todavía. Están todos de Semana Santa y hablarán cuando vuelvan de Semana Santa. Es decir, usted firmó esa cosa el viernes y dijo, me voy para el Baupés. Así es. No, le pregunto. O sea, usted no ha hablado ni por teléfono ni por celular, lo ha llamado nadie de su partido. No, señora.
Bueno, pues es el representante Camilo Ávila, representante a la Cámara por el partido de la U. Representante, feliz Semana Santa. Un saludo. Feliz Semana Santa para todos ustedes y para todos los. Quiero aprovechar estos micrófonos y me regalas un minuto. Claro. Hacerle un llamado aquí al Gobierno Nacional. Tenemos un problema gravísimo en el departamento del Vaupés, más exactamente en el municipio de Taraira, por el Apaporis. Tenemos un desplazamiento de una de las últimas comunidades indígenas nómadas que quedan en el país, a manos de las disidencias de las FARC. He tratado de comunicarme con la directora nacional de víctimas, le envío un mensaje también al ministro Prada. Yo quiero hacer un llamado al gobierno de verdad, que nos ayuden con ese tema. El señor alcalde ha estado muy preocupado, no ha tenido como pues de pronto respuesta del gobierno nacional, y ese es un tema demasiado delicado de verdad. Nunca habíamos tenido un problema de estos en el departamento. Entonces quiero aprovechar aquí estos micrófonos para hacerle un llamado al gobierno nacional de que nos ayuden con este tema. Las disidencias de las FARC han hecho prácticamente un desplazamiento forzado a una de las últimas comunidades nómadas del país, y creo que diría yo, si no me equivoco, hasta del mundo. Entonces, pues aprovecho estos micrófonos para hacer ese llamado. Claro que sí, representante Camilo Ávila por el partido de la U. Yo estoy segura que en el gobierno nacional lo van a escuchar y le van a atender su petición, sobre todo después de que usted fue el que firmó esa ponencia a pesar de que su partido no estaba de acuerdo. Así que claro que sí, porque me parece delicado el llamado que usted está haciendo. Representante, mil gracias por haber aceptado esta llamada de parte de Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz Semana Santa para todos. Un saludo especial. Dice Camila, el representante Ávila, que no ha hablado con ningún directivo del partido de la U. Parece que no está en el país, o al menos no está activa la presidenta de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, pero el que sí habló más temprano aquí en Blue Radio fue Víctor Manuel Salcedo, que es el vocero designado por la señora Toro para esta temporada, vocero del partido, y dijo que el representante Ávila tendrá que responder y tendrá que sustentar por qué tomó una decisión individual y no basada en la decisión de la colectividad. Es decir, que seguramente va a tener que comparecer, no sé si ante el comité de ética del partido o ante quién, pero va a tener que dar explicaciones de por qué tomó una decisión individual. Mire, Hugo Mario, yo cuando oigo al representante Ávila del departamento del Vaupés, muy querido y muy formal, pues entiendo lo que dicen muchos, que el Congreso de la República es un toro muy bravo. Y de verdad estar en el Congreso y manejar congresistas no es fácil. Y pues porque llega la señora Dilian Francisca y le va a ir a preguntar, ¿y usted por qué firmó eso? Y él le va a responder lo que nos respondió a nosotros, porque a mí me parece que sí representaba todo lo que decía el partido, que ellos hicieron las modificaciones que nosotros solicitábamos, y en mi criterio personal, yo que soy el congresista elegido popularmente y que estoy en la Comisión Séptima, considero que sí debía firmarla. ¿Usted qué le dice, Hugo Mario? ¿Qué le dice a eso? Cuando él le responde precisamente eso, a pesar de que yo creo que las dinámicas que jugaron aquí son las de siempre, y es que el gobierno nacional, como no pudo con los presidentes de los partidos, pues está yendo e intentando uno por uno hacer acuerdos con los congresistas independientemente. Sí, lo que se conoce como el menudeo. Exacto. Camila, pero lo que pasa es que las reglas de juego pues son claras, ¿no? O sea, por eso la ley de bancadas existe para eso. Y creo que si el señor se sale de lo que se conoce como ley de bancadas, pues va a tener que responder, y seguramente podría recaer una sanción sobre él. No sé si perdería la curul, pero lo cierto es que va a tener que dar explicaciones por lo que hizo. Pero mire, es que la ley de bancadas es drástica, es que la ley de bancadas no es un juego. Establece sanciones duras para aquellos congresistas que se aparten de las directrices del partido. Para eso se creó. Por ejemplo, no pueden votar. Ni voz ni voto. Así de drástica es la ley de bancadas. Y el señor Ávila, el representante Ávila, y el señor Yepes y todos ellos tendrán que explicarle a su directiva de su partido por qué se comportaron como se comportaron. Obviamente que el gobierno, al fracasar en su intento de entenderse con los directivos de los partidos, con los presidentes, el expresidente Gaviria, doña Dilian Francisca Toro, el señor Efraín Cepeda, al no poder entenderse con ellos, decidió irse por el atajo parlamentario y menudear la reforma con cada uno de los congresistas. El costo político que ese ejercicio tiene es muy grande. ¿Por qué? Porque después va a terminar pagándole más los favores a los congresistas que buscar el acuerdo con los partidos, que le daría solidez a las reformas, que es lo que todo el mundo quiere, y no menudearla como se hacía antes cuando se hablaba de los lentejos. Los famosos lentejos eran aquellos que vendían la conciencia y el voto por un plato de lentejas. Esa práctica nefasta
le hizo mucho daño a la política colombiana, pero ahora este gobierno la está reviviendo en cabeza de la ministra Corcho. Pues mire, vámonos a seguir hablando con integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Nos acompaña a esta hora también Alexander Quevedo, que es representante a la Cámara por el Partido Conservador. Compañero del doctor Ávila, con quien acabamos de hablar del departamento de Vaupés. Señor Quevedo, representante, bienvenido. Usted también gracias por conectarse con nosotros hoy en Semana Santa, que ya sabemos que ustedes en el Congreso se fueron de vacaciones desde el jueves. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes. Yo no me fui de semana de vacaciones, yo la verdad hago parte de la Iglesia Católica y estoy participando en todas las celebraciones como parte del coro que trabajo siempre en mi territorio. Ah, bueno, ¿usted de qué departamento es, representante Quevedo? Departamento del Guaviare. Departamento del Guaviare. ¿Usted firmó la ponencia o no firmó la ponencia, representante? ¿O no tenía que firmarla? No fui designado ponente ni coordinador, entonces no firmé el documento. Bueno, pero entonces usted ayúdenos a saber qué fue lo que pasó en la Comisión Séptima, si tiene información, pero antes de eso, preguntarle, esta comisión a la que usted pertenece va a ser muy importante en estos 4 años. ¿Por qué? Porque a través de la Comisión Séptima se van a tramitar los proyectos y las reformas más grandes que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted en el momento de la repartición de las mesas directivas, cuando había esa coalición de gobierno, que yo la llamo más coalición de Congreso que de gobierno, ¿por qué decidió estar en la Comisión Séptima? ¿O cómo termina usted en esa comisión? No, habían unos compromisarios. Yo particularmente pedí en el partido estar en la Comisión Quinta, teniendo en cuenta que pues Guaviare es un tema tenemos dificultades en el tema de tierras, de la propiedad, tenemos dificultades ambientales, tenemos dificultades también, digamos, venimos avanzando en esa transición energética, entonces consideraba que la Comisión Quinta era la que más era pertinente para trabajar en esos temas en el territorio. Pero los compromisarios, pues allá hay unas jerarquías, tomaron unas decisiones. El presidente en su momento, el doctor Trujillo, me dijo, Quevedo, está la séptima, ¿le parece? Incluso me dijo, es posible que tengamos la presidencia en el tercer periodo. Dígame si la recibe y pues buscamos el espacio para la dignidad de la presidencia. Yo le digo, bueno, perfecto, si es con esa dignidad me parece bien, entonces voy a la séptima. Y por eso estoy hoy en la séptima. Representante, yo le agradezco enormemente que usted haya aceptado también conectarse por video y poderle estar viendo a usted la cara, pero necesito que se ponga el teléfono y la cámara enfrente porque estamos viendo el techo de su camioneta. Entonces, para que los oyentes y quienes están conectados con nosotros a través de YouTube en Blue Radio en vivo, pues lo puedan ver bien, porque estamos viendo como las luces de su camioneta y el techo. Y agradeciéndole además que podamos verlo mejor, usted cuando, exacto, perfecto, ahí lo vemos perfecto, cuando le dijeron no en la quinta, sino en la séptima, ¿llegó usted a dimensionar el poder que iba a tener esta Comisión Séptima de Cámara de Representantes? Por ejemplo, con una reforma como la salud, en donde la ministra Carolina Corcho decidió radicarla por Cámara porque sabe que en Senado no es exitosa y se le puede caer. ¿Cómo usted dimensionó el poder que iba a tener esa Comisión Séptima? Claro, ya revisando en detalle las funciones de la Comisión Séptima, todos los sectores que aborda, pues entendimos que es una comisión netamente social y que tiene que ver con temas muy importantes. Obviamente en este caso como el tema de la salud, que era algo que siempre me ha importado desde el territorio, que siempre me ha interesado, porque allí vimos las inclemencias de las dificultades en el sistema y obviamente pues quedamos bendecidos. Fue cuando yo dije, nadie sabe por qué le pasan unas las cosas, y hoy estoy en la comisión en la que me hubiese deseado estar siempre, pero no, pues no tenía la dinámica de todo lo que iba a pasar en esta comisión. Claro, usted no sabía, nadie sabe para quién trabaja. ¿Es la primera vez que usted es representante a la Cámara o usted está repitiendo? No, yo soy por primera vez elegido representante de la Cámara. Por primera vez elegido representante de la Cámara, y tremenda comisión la que le tocó, representante Quevedo, porque ahí se están discutiendo absolutamente todas las reformas. Usted es la primera vez que llega al Congreso, pero ahorita estábamos hablando con su colega del partido de la U, el señor Ávila, del departamento del Vaupés. Y él pues nos hablaba de cómo había sido la dinámica para votar la radicación de la ponencia. ¿Usted ha visto, representante, algún tipo de dinámica de miembros del gobierno nacional hablando directamente
directamente con cada uno de ustedes o con algunos congresistas en particular para poder inclinar los votos en su favor y no directamente con los presidentes de los partidos para seguir la ley de bancadas? No, digamos que esto es como más una percepción para satanizar un poco las decisiones que se han tomado o digamos a la erradicación de la ponencia. Uno dialoga todo el tiempo con el gobierno, voy a los ministerios, voy a las diferentes entidades, nos encontramos en el Congreso, me he encontrado a la ministra Corcho también, entonces digamos tendríamos que entonces cuando radiquen una reforma cortar de tajo con el gobierno para que no se generen suspicacias ni crean que nos están de una mal manera y a veces irrespetuosos diciendo que nos están lentejeando como si aquí se estuviera vendiendo el país por un beneficio personal. Digamos que eso es un poco lo que yo miro en este contexto y yo sí considero que en ese orden de ideas, pues los representantes y más los ponentes y coordinadores de alguna manera tendrían que haber interactuado con el equipo técnico, con la misma ministra para resolver dudas y pues avanzar en las tareas, como lo han hecho con sus mismos partidos, como lo hemos hecho nosotros analizando la reforma laboral, analizando la reforma a la salud y que soy respetuoso de la decisión que tomó mi compañero Yepes también, porque me parece que da la apertura a la discusión de la reforma, sea para hundirla en primer debate o para que se pueda conformar y estructurar más sólidamente con la posición del 100% de los partidos y así poder avanzar en una reforma que hoy la necesita el país. Claro, representante, pero usted dice, no es que nos estén lentejeando, como decía mi compañero Oscar Montes, sino que tenemos que tener relación con el gobierno nacional. Pero ¿cómo va a ser la dinámica, por lo menos de usted, del Partido Conservador, por primera vez en el Congreso de la República, en esta aprobación de reformas, no solo la de la salud? Y es, ¿van a seguir la ley de bancadas? ¿Van a hacer, entre comillas, caso a lo que se decida como partido? ¿O ustedes también van a priorizar la conversación directa con el gobierno nacional y como congresistas elegidos popularmente, pues votar a lo que consideren es lo mejor para el futuro del país? Quiero plantearle lo siguiente, cuando yo llegué a la discusión de la reforma, porque me ha interesado mucho, es más, la tengo en un mapa conceptual. Yo fui profesor 20 años y me gusta estudiar. Y el hecho de que llegue por primera vez al Congreso, me siento muy tranquilo, digamos, en equidad de poder discutir y estudiar y opinar y plantear las cosas. Cuando yo llegué y estudié la reforma toca temas muy importantes en mi territorio, en mi caso específico. Y yo me he reunido también, hemos escuchado en la Comisión Séptima de las EPS. Y yo mirándolos a los ojos les decía, si por mí fuera y por mi territorio las EPS se tienen que acabar, porque allí no funcionan, allí no sirven. Pero estuvimos en Barranquilla, y en Barranquilla después de Dios las EPS son lo mejor. Entonces ya no tengo que pensar como el congresista del Guaviare, sino como el congresista de país. Y por eso se deben generar unos equilibrios. Y yo soy de la filosofía de construir sobre lo construido. En ese orden de ideas, yo soy un hombre que acato las decisiones de partido y que efectivamente hoy, oficialmente, no ha habido una reunión de bancada para decir la reforma no va, nos apartamos, es nefasta, es un salto al vacío, como lo señalan, porque si su merced le pregunta nuestro presidente, que es un hombre honorable de mucho tiempo, de más de 30 años en el Congreso, Efraín Cepeda, va a decir, yo estoy de acuerdo en que haya atención primaria, yo estoy de acuerdo que se mejore laboralmente a los funcionarios de la salud, yo estoy de acuerdo que se fortalezca la red pública, yo estoy de acuerdo que haya un sistema único interoperativo en el tema de la información, yo estoy de acuerdo que haya calidad de oportunidad y que se construya sobre lo construido. En eso hemos coincidido incluso el mismo gobierno en los mismos partidos. Hay algunas líneas que nos apartan en el pagador único, en el aseguramiento, en la gestión del riesgo, que esos temas son los que tenemos que buscar consolidar para que salga la mejor reforma, teniendo en cuenta todos estos 30 años y lo que nos faltaba para mejorarla. Representante, una última consulta y entiendo que usted va a celebrar religiosamente como católico la Semana Santa y por eso lo dejo ir agradeciéndole enormemente que haya aceptado nuestra llamada y además que haya aceptado conectarse mientras va en su vehículo. Y es,
¿Usted cómo hace la lectura política en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde el gobierno se siente más cómodo, porque el gobierno se siente más cómodo en Comisión Séptima de Cámara que en Comisión Séptima de Senado? ¿Usted cree que tiene más votos favorables, por ejemplo, esta reforma a la salud que está presentando la ministra Carolina Corcho, que votos en contra? ¿Usted cree que es más factible que en la Comisión Séptima le avalen las cosas al Congreso, a pesar de lo que han dicho los presidentes de los partidos? ¿Cree que todavía tiene mayor favorabilidad el gobierno del presidente Petro en la comisión a la que usted pertenece? Mira, el cuadro está así: el gobierno tendrá 7 votos, que son los de la paz, los del pacto y otros partidos. Tiene 4 votos de plano negativos en contra, que son Cambio Radical y Centro Democrático. Y tiene los votos de la O, del Partido Conservador y los liberales, siempre y cuando allanen las diferencias en el texto final que se presente para debate y que quede aprobado en Comisión Séptima. Es decir, obviamente el balón está en el juego del gobierno, que pueda llevar a un escenario a que los partidos se sientan representados, y no como solamente un tema de partidos, sino también son unas situaciones y unas líneas rojas que necesitamos estructurar para que la reforma realmente sea sólida en el tiempo y no quede un escenario prácticamente público donde se ponga en riesgo después de septiembre o octubre que no haya plata todo el tema de salud de los colombianos. Pero ¿será que van a lograr que los partidos apoyen? ¿Y usted cree que, a pesar de que los directivos de los partidos digan que no, ustedes, los congresistas de la Comisión Séptima, pueden terminar diciendo que sí, como pasó en el caso del partido de la U con el señor Ávila? No, yo no creería, porque es que pienso que el representante Ávila y el mismo representante Yepes han avanzado en la manera, dieron su visto bueno, su firma, entendiendo un contexto de acercamiento entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los partidos. Obviamente, digamos que no al 100%. En bancada se discutirán esas líneas, porque ya conocemos la ponencia que se firmó. ¿Qué quedó y qué no quedó? Y si sobre eso llegamos a algún acuerdo ya en el debate, en la Comisión Séptima, el primer debate, pues obviamente seguramente los partidos nos darán el aval para votar. Si no nos dirán, si no se llenan esas líneas, pues efectivamente la bancada decide votar negativa a la reforma o apartarse. Pues, representante por el Partido Conservador, Alexander Quevedo, mil gracias por hablar con nosotros hoy, por darnos a entender un poco cómo funciona esta Comisión Séptima que es tan poderosa, la de la Cámara. Usted no se imaginaba que iba a ser así, y mire lo que el chicharrón, o no chicharrón, pero sí el reto tan grande que le tocó en este gobierno y en estos 4 años como congresista. Mil gracias por habernos atendido y bueno, feliz Semana Santa. Igualmente, Dios los bendiga. Hablamos con un saludo muy especial, representante. Era el representante Quevedo, que es representante a la Cámara Oscar por el departamento de Guaviare, Partido Conservador. Y hablamos con el representante Camilo Ávila por el partido de la U, representante del departamento del Baupés. 2 regiones supremamente apartadas, coinciden ambos en que son regiones olvidadas, y también tienen la sensación desde sus departamentos que, si fuera por ellos y por lo que han vivido en la región, pues las EPS no deberían existir, porque allá en esos departamentos las EPS sí han sido un desastre, no las que nosotros conocemos en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, no. Allá otras EPS que se han sido un negocio y que han defraudado a los colombianos y al Estado como tal en términos de dineros públicos. Y cuando usted habla con ellos y los escucha, entiende un poco esa dinámica del Congreso y entiende por qué sucede que estos señores pues no le van a hacer caso a Efraín Cepeda y no le hacen caso a Dilian Francisca Toro. Hablan con el gobierno nacional y quieren lo mejor para su región, como por qué le van a hacer caso a Dilian Francisca o a Efraín Cepeda, en la lógica que ellos están teniendo en el Congreso. Claro. O sea, cuando uno los ve y habla con ellos, se entiende. Claro, Camila, y además la razón natural indica que ellos tienen que rendirle cuentas a sus votantes allá en sus regiones. Es que una cosa es Bogotá, y estamos de acuerdo acá en Capitolio y todo lo demás, y otra cosa es cuando se va al territorio a rendirle cuentas en Baupés, en Guainía, en Guaviare, en esos territorios. Pero mire, Camila, la pregunta que uno se hace en este momento es si la estrategia que diseñó el gobierno ahora
esta de entenderse personalmente, individualmente con cada congresista, le va a dar resultado a la hora de la votación, porque mire muy bien lo que decía el representante del Guaviare, el doctor Quevedo. Tienen 7 votos, en este momento tienen 7 votos, tienen que buscar los otros votos, los 4 de los partidos de oposición no los va a encontrar, entonces va a tener que buscar menudear, ahí sí, menudear voto por voto en el cambio, en la U, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, como el señor Quevedo y el señor Ávila. Yo no sé si esa estrategia a Camila le va a rendir cuenta, porque les repito, la ley de bancadas está funcionando, está operando, y estos representantes tienen que tenerla muy presente a la hora de reunirse con todos sus compañeros de partidos. Claro, pero ahí, por eso era que yo le decía al representante Ávila que el Congreso de la República es un toro bravo, Ana Cristina. Eso no cualquiera puede llegar allá y manejar el Congreso, y por eso siempre al ministro del Interior ponen, como ministro del Interior, ponen al que más experiencia tenga lidiando al legislativo. Pues porque es difícil y no es fácil, y sentarse a dialogar con estas personas pues tiene su ciencia, y aquí se están jugando, por lo menos en el caso de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho, que fue la que estuvo con el señor Ávila en Arauca, pues casi que su ministerio. Sí, es un ministro que es para crear puentes, Camila, pero aquí esto lo que nos está mostrando es estas personas como el congresista Yepes, como el congresista Ávila, que tomaron independientemente, como ellos dicen, independientemente la decisión, o que la decisión final no se ha tomado, pues lo que muestra es un menosprecio por lo que llamamos la disciplina de partido, es decir, de lo que está pasando con los partidos políticos, el menosprecio por la ley de bancadas, por la disciplina de partido y por el consenso para tomar decisiones juntos. Porque es que si pertenecen a un partido y si están en una de estas instituciones para tomar decisiones juntos, pues esto dice mucho de lo que significan los partidos. Y en ese mismo sentido, Camila, no es sino mirar hacia atrás. Recientemente, pues ya tenemos 33 partidos. Es decir, ¿para qué están sirviendo los partidos políticos? Esto lo que muestra es el declive de los partidos políticos. Y vamos llegando nosotros al final de Mañanas Blue, así entendiendo a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sabiendo la importancia de esta comisión. Yo creo que no sé si antes habíamos tenido una Comisión Séptima tanto de Senado como de Cámara tan poderosa, pero en este caso sí, porque ahí están las reformas sociales que son las que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, y son ellos, entre esos los representantes con los que acabamos de hablar, quienes van a estudiar esos proyectos. Pero antes de irnos, tenemos que decir que esta Semana Santa pues tiene y viene acompañada también de una alerta que hay precisamente por el Nevado del Ruiz en Colombia, en el departamento del Tolima. Ana Cristina, se declaró calamidad pública en ese departamento y son 14 los municipios que se encuentran en esa zona de afluencia del volcán Nevado del Ruiz, y los de mayor riesgo están pidiendo ayuda del gobierno nacional, porque algunos todavía o en este momento no tienen ni comunicación. Esa es la noticia con la que cerramos el día de hoy, y es la noticia de la Semana Santa, y es la alerta y la calamidad pública que se decreta en el departamento del Tolima por la actividad del volcán Nevado del Ruiz, que sigue en alerta naranja. A ustedes mil gracias por habernos acompañado, por haber estado conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Mañana martes nos volvemos a encontrar a la misma hora, porque sí, en Semana Santa y todo, Blue Radio los sigue acompañando.